En el siglo I a.C., Europa era un mosaico de tribus, culturas y conflictos. La Galia, una vasta región que abarcaba lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica y parte de Suiza, estaba habitada por un sinnúmero de pueblos celtas, cada uno con su propia identidad y tradiciones. Mientras tanto, en el sur, Roma había crecido de una ciudad-estado en la península itálica a un poderoso imperio que dominaba el Mediterráneo. Sin embargo, a pesar de su esplendor, Roma enfrentaba problemas internos, luchas de poder, conflictos sociales y tensiones entre las élites políticas. En medio de este escenario, un personaje emergía con ambición desmedida: Julio César. Sus planes de expansión no solo buscaban gloria personal, sino también una manera de consolidar su estatus en un sistema tan volátil. Las conquistas en la Galia no solo fueron un espectáculo de estrategia militar, sino que también reforzaron la tensión entre civilización y barbarie, entre Roma y los pueblos galos, dando inicio a un periodo que cambiaría el curso de la historia europea. Así comenzaba una serie de enfrentamientos que definieron no solo a César, sino el propio destino de Roma en los años venideros. Antes de la llegada de César, la Galia era un territorio vibrante, lleno de vida, con una diversidad de tribus como los galos, los beidas y los aquitanos. Cada una de estas comunidades tenía sus propias costumbres, dialectos y creencias, lo que generaba un ambiente de constante interacción y, a menudo, de conflicto. Las alianzas entre tribus eran frágiles y la rivalidad era común, lo que hizo de la Galia un lugar caótico y dinámico. Mientras tanto, Roma estaba en pleno auge, consolidando su poder en el Mediterráneo pero, a su vez, enfrentando serias dificultades internas. La lucha de clases, los disturbios políticos y la ambición desmedida de líderes como Pompeyo y Craso creaban un entorno de tensión constante. La Galia, rica en recursos y estratégicamente situada, representaba una oportunidad inigualable. Los romanos habían tenido sus primeros contactos con las tribus galas a través del comercio y las guerras, pero la contemplación de una conquista total parecía un desafío monumental. En este contexto, Julio César se erigiría como el hombre que no solo buscaría expandir los límites de Roma, sino que también enfrentaría las complejidades de una región que en su esencia, resistiría a ser dominada. Julio César, nacido en una familia patricia, era un político y militar astuto que comenzó su carrera política en un momento de gran agitación en Roma. Desde joven, mostró un talento natural para el liderazgo y un fervor por la ambición que lo llevaría a convertirse en uno de los personajes más influyentes de su tiempo. En la década de 50 a.C., mientras Roma lidiaba con luchas internas y desafíos políticos, César vislumbró en la Galia una oportunidad dorada. No solo quería riquezas y territorios, sino también fama y poder para fortalecer su posición ante rivales como Pompeyo. Se convirtió en gobernador de la Galia en el 58 a.C., momento que aprovechó para iniciar su audaz serie de campañas militares. Con un ejército leal y bien entrenado, César exploró alianzas con algunas tribus, mientras que otras se mantenían recelosas ante su llegada. Su carisma y habilidades tácticas lo catapultaron en el escenario militar, haciendo que la Galia pasara de ser un territorio inexplorado para muchos romanos a un campo de batalla que definiría no solo su legado, sino también el futuro de la República Romana. Así, César comenzó a escribir su propia historia, enfrentándose no solo a guerreros galos, sino también a la historia misma que lo observaba. César desarrolló una estrategia militar audaz y multifacética que lo llevó a dominar la Galia. Su enfoque se basó en la rápida movilidad y la sorpresa, utilizando maniobras tácticas que le permitieron enfrentar tribus diversas y muchas veces hostiles. Una de sus habilidades más notables fue su capacidad para adaptarse a diferentes enemigos. Entendió que cada tribu tenía su propio estilo de combate y costumbres. Además, César fomentó alianzas con algunas tribus galas, convenciendo a líderes locales de unirse a su causa, lo que le proporcionó información valiosa y aliados en el campo de batalla. Sus comunicaciones claras y su carisma generaron lealtades que a menudo sorprendían a sus adversarios.
A medida que avanzaba, también implementó técnicas de guerra de asedio, utilizando fortificaciones y construyendo campamentos seguros que le permitieron planear sus ataques con precisión. César no solo luchaba con su ejército, él también luchaba con la percepción del pueblo gala y la historia que se escribía en ese momento. Su habilidad para registrar sus campañas en comentarios y relatos audaces no solo le aseguró un lugar en la historia, sino que cimentó su imagen como un invencible conquistador. Así, su estrategia fue una mezcla de fuerza bruta, astucia política y la construcción de narrativas que resonarían a lo largo de los siglos. Entre las campañas más destacadas de Julio César en la Galia, la batalla de Biblacte en el 58 a.C. marca un hito importante. Fue aquí donde enfrentó a los helvecios, un pueblo que intentaba migrar hacia el oeste, amenazando la estabilidad de la región. César, consciente de que no podía permitir que las tribus se movieran sin control, obtuvo una victoria decisiva al aprovechar su rapidez y mejor organización. A medida que avanzaba la conquista, otro momento clave llegó con la batalla de Gelgovia, donde César, a pesar de su astucia, sufrió un revés, lo que demostraría que la resistencia gala tenía fundamento. Pero su determinación no flaqueó. En el 52 a.C., durante la batalla de Alesia, se enfrentó a Vercingetorix, el líder de la coalición gala, quien había unificado a diversas tribus contra la invasión romana. Este enfrentamiento se convirtió en una de las joyas de la ingeniería militar, con César rodeando a los galos en una intensa lucha. La victoria final no solo consolidó su poder, sino que también marcó el comienzo del fin para la resistencia gala. Estas campañas, repletas de desafíos y sorpresas, catapultaron a César a la fama y dejaron huellas indelebles en la historia de Roma y de la Galia. La resistencia gala durante las guerras de César fue notable y estuvo marcada por líderes valientes que defendieron tenazmente su tierra. Entre ellos, Vercingetorix se erige como el más destacado, un líder carismático que logró unir a diversas tribus en un esfuerzo colectivo contra la invasión romana. Este guerrero astuto comprendió que la única manera de enfrentar a César era a través de la unidad y la estrategia. Utilizó tácticas de guerrilla, atacando de forma sorpresiva y retirándose rápidamente, lo que dificultó la avanzada romana. Además de Vercingetorix, otros líderes como Ambiorix y los guerreros de la tribu de los Eburones se destacaron por sus audaces acciones, incluso logrando emboscar a legiones romanas. La lucha no solo se limitó a batallas abiertas, sino que también incluyó una feroz resistencia en sus comunidades, donde las mujeres y ancianos jugaron un papel vital en la protección de sus hogares. Esta tenacidad de los galos no solo desafió el poder de César, sino que también encarnó el deseo de independencia y defensa de sus culturas frente a una Roma expansiva y amenazadora. Así, la resistencia gala se convirtió en un símbolo de coraje, marcando un antes y un después en la historia de las confrontaciones entre Roma y los pueblos celtas. Las consecuencias de las conquistas de César en la Galia fueron profundas y devastadoras para la población gala. Tras años de resistencia, muchas tribus vieron su mundo transformado por la invasión romana, enfrentándose a la pérdida de autonomía y la imposición de un sistema que priorizaba los intereses de Roma. Las tierras que antes eran hogar de diversas culturas ahora se convertían en provincias. La vida cotidiana de los galos fue alterada radicalmente. Mientras algunos adoptaron la cultura romana y sus costumbres, muchos otros sufrieron la opresión y violencia que acompañaron la guerra. Las ciudades galas fueron arrasadas, y los pueblos se convirtieron en campos de batalla. Las tradiciones y creencias que habían perdurado durante siglos se enfrentaron al reto de la romanización, que buscaba integrar a los galos en un orden romano. No obstante, esta imposición no fue completa. Las identidades locales persistieron, aunque en un contexto de creciente asimilación. Así, a pesar de la derrota, los galos mantuvieron su lucha por preservar su cultura, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. La historia de la Galia tras César es una mezcla de pérdida y resiliencia, un relato que revela cómo las huellas de la conquista aún resuenan en la identidad de Europa.
Las consecuencias de las conquistas de César en la Galia fueron un punto de inflexión tanto para su carrera como para la historia de Roma. En primer lugar, César emergió de estas campañas como un héroe militar, cimentando su fama y popularidad entre los romanos. Su éxito en la Galia le permitió adquirir vastas riquezas, que utilizó para financiar sus ambiciones políticas en Roma, donde la lucha por el poder estaba en su apogeo. Sin embargo, este crecimiento también generó tensiones internas en Roma. Su creciente poder era visto con recelo por sus rivales, como Pompeyo, que temían que César usara su popularidad y sus legiones en su contra. Este desequilibrio político eventualmente desembocaría en la guerra civil. Por otro lado, la conquista transformó a la Galia, convirtiéndola en una provincia romana que, aunque sometida, aportaría un flujo constante de recursos al imperio. El legado de estos eventos no se limitó a la Galia, sentaron las bases para las próximas fases de la historia romana, en las que la relación entre el conquistador y los pueblos subyugados se volvería cada vez más compleja. La historia, por lo tanto, tejió un relato de ambición y poder en un contexto de transformación radical, donde cada acción tenía el potencial de cambiar el destino de naciones enteras. Las fuentes romanas sobre las guerras de César en la Galia han sido esenciales para comprender no solo los eventos ocurridos, sino también la mentalidad de la época. Los comentarios sobre la guerra de las Galias, escritos por el propio César, son una de las obras más destacadas. En ellos, César narra sus campañas con un estilo claro y convincente, que no solo busca informar, sino también glorificar sus logros y justificar sus decisiones. Este relato, aunque valioso, presenta un sesgo a favor de César y su imagen de gran estratega y líder invencible. Otras fuentes, como los relatos de Plutarco y Apiano, ofrecen perspectivas adicionales, pero también reflejan la necesidad de la narración romanista en la construcción de una identidad para Roma y su idea de civilización frente a la barbarie gala. A través de estas obras, los historiadores modernos pueden dilucidar las complejidades de cada batalla y la dinámica entre César y los jefes galos. No obstante, se requiere un análisis crítico, ya que la historia compartida estaba profundamente influenciada por los intereses políticos de Roma, ayudando a transformar a César en la figura emblemática que conocemos hoy. Así, estas fuentes no solo cuentan la historia de una conquista militar, sino que también revelan las tensiones entre la historia oficial y las realidades del conflicto. El legado de las guerras galas va más allá de la conquista militar, es un testimonio del choque entre culturas y la transformación de una región. Las campañas de César establecieron a la Galia como una provincia romana, pero también cimentaron un sentido de identidad y resistencia entre los pueblos celtas. A pesar de ser derrotados, los galos, liderados por figuras como Vercingetorix, se convirtieron en símbolos de tenacidad, recordándonos que la historia a menudo está escrita no solo por los vencedores, sino también por aquellos que luchan por su libertad. La romanización trajo consigo nuevas infraestructuras, caminos y un sistema administrativo que cambiaría para siempre el rostro del territorio. Sin embargo, el precio fue alto, muchas tradiciones y costumbres galas se vieron amenazadas. Este proceso de asimilación forzada creó una mezcla única que aún se siente hoy en la cultura europea. Además, el ascenso de César como figura central del vaticinio de la historia política de Roma fue un efecto dominó que llevaría a una serie de cambios sociopolíticos dentro de la misma república. Así, las guerras galas no solo definieron el destino de un pueblo, sino que sentaron las bases para la grandiosa, y a menudo turbulenta, historia de Europa.